para cada asignatura. Adicionalmente, el día de hoy, aproximadamente a las 6 o 7 de la noche, yo les envié un correíto en el que, de manera general, para todos y todas los estudiantes y todos y todas los semestres, eh, se realizó unos ajustes a la rúbrica. No afecta en nada en la forma, digamos, del trabajo, sino que en su participación en cuanto a la modalidad que cambió, ¿no es cierto? Al principio se había informado que la modalidad era presencial y desde la coordinación se han hecho algunos ajustes para que puedan tomar en cuenta que la evaluación será virtual. Únicamente en ese sentido se han hecho ajustes, ya están cargados en la plataforma, tanto en la rúbrica interna, ¿no es cierto?, de la misma plataforma. Y eso básicamente. Como les mencioné, los criterios de evaluación en torno a los contenidos de nuestra asignatura no han variado. Con esa introducción voy a darle paso a Juliana, que tiene su manito levantada. Juliana, ¿puedes abrir tu micro? Ay, perdón, profe, es que no está bueno el internet. Ya, a ver. Ya, profe, la pregunta que yo tenía era que otras materias nos están pidiendo como que un documento donde tenga la introducción, el desarrollo, el contexto y conclusiones del trabajo. Entonces, no sé si tal vez usted también nos pide o no. No, chicos y chicas, en realidad para mí el documento base es el que ustedes desarrollaron para la tarea colaborativa, ¿no es cierto? La última que ustedes hicieron. Entonces, sobre eso, allí sí quiero hacer una puntualización. Es la misma duda que tenían en el otro semestre, a pesar de que esto ya les expliqué hace 2 semanas más o menos, ¿no es cierto? Y es que ustedes desarrollan la tarea colaborativa con el mismo tema, ¿no es cierto? De preferencia con el mismo tema, ¿sí? Porque tal vez, no sé, ustedes con el pasar del tiempo se dieron cuenta o no sé, hubo un tema más relevante tal vez que ustedes quisieron evaluar a partir de ese tema, pueden hacerlo. Sin embargo, sí debe existir una diferencia en cuanto a la tarea colaborativa y la evaluación sumativa, ¿sí? Es decir, ustedes mismos a partir del debate, la entrega final del documento, yo lastimosamente no he alcanzado a revisar sus tareas. Si es que no les prometo, pero si es que voy a hacer el intento por hacerlo hoy, veamos cómo me va con eso y yo les informo. No sé, es cierto, chicos, hay una novedad en este curso que no sé quién era él o la representante y no he podido comunicarme para todos estos temas puntuales con Sí, ustedes. profe, Génesis, ¿tú eras? sí, sí me tiene en WhatsApp también. Sí, te tengo en WhatsApp, ya. Sí, Puedes escribirme un mensajito, porfa, para tal vez registrarte con la asignatura, porque créeme que es al único paralelo que no le he avisado de todos los asuntos que han pasado por WhatsApp. Siempre estoy en contacto con ustedes por correo. Sin embargo, sí hay algunas cosas que tal vez es importante y que por el momento surgen o algo por el estilo y no he logrado comunicarme con ustedes. Con todo, creo que ya me enviaste el mensajito y yo ya lo reviso, ¿ya? Y estoy en contacto con ustedes a través de Génesis. Y bueno, entonces, como les mencionaba, ustedes pueden mejorar o tiene que existir, sí, una diferencia. ¿Sí? Una diferencia entre la tarea colaborativa y perdón, la entrega de la evaluación sumativa. Si es que yo alcanzo a revisarles hoy, yo le envío un mensajito, tal vez sea muy tarde porque terminamos las clases a las 10 y como son grupos, tal vez tengo menos tareas que revisar, entonces puedo aportarles, digamos, con ese asunto para que ustedes puedan revisar las observaciones o los detalles que haría falta ajustar para la evaluación sumativa 1. ¿Sí? Y a partir de eso, ustedes solamente cargarán la presentación. ¿Por qué? Porque lo que me interesa a mí es su exposición, no me interesa el documento. Ahora ustedes saben que existen las diferentes inteligencias artificiales y en algunos casos, espero que no haya sido en este paralelo, incluso
es muy evidente la utilización de las inteligencias artificiales en la redacción. Entonces, tengan en cuenta eso. Lo que me interesa mucho es cómo se desenvuelven ustedes a partir del trabajo que hacen en ese documento y que entregaron en la tarea colaborativa 4 y cómo en la evaluación sumativa 2 ustedes ya logran defenderlo, ¿no es cierto? Y presentarlo. Bien, Juliana. Sí, ves, profe, otra vez yo. Profe, verá, yo tengo otra pregunta. Digamos, nosotros para hacer la sumativa, las diapositivas y todo eso de ley, me imagino que todos los grupos como que se dividieron, ¿no? Así tal diapositiva le toca a tal persona. Entonces, en el momento del día sábado presentar, ¿vamos a hacer en ese mismo orden que nos dividimos? O usted, por ejemplo, dice, a ver, Juliana, usted exponga tal diapositiva. A ver, Juliana. ¿Qué sucede? Sí, hay una cosa que siento que no logramos comprender respecto de las tareas colaborativas. Y es que estas tareas colaborativas no significa decir, a ver, tú haces de tal diapositiva a tal diapositiva, sino que es un trabajo en conjunto. Yo sé que muchos y muchas de ustedes tienen otras actividades que realizar, muchos de ustedes trabajan. Sí, sin embargo, sí es importante que ustedes puedan realizar por lo menos algunas reuniones, ¿no es cierto? Aunque ahorita ya estamos con el tiempo, pero que hayan podido realizar reuniones para poder acordar y que todos estén de acuerdo con el documento final. Si no, eso termina siendo allí un documento en donde uno redacta de una forma y habla sobre una cosa, otro sobre otra cosa, varios enfoques y termina siendo un documento que tal vez no tiene mayor validez. Entonces, más bien, todavía estamos a tiempo para que ustedes puedan reunirse, revisarlo en conjunto, hacer ajustes para la sumativa 1. Sobre todo, ustedes pueden realizar en el mismo documento que trabajaron en la tarea colaborativa, ir completando y luego ya generar la presentación. Sí, eso sería lo más importante. De allí, de acuerdo a la metodología, entiendo que sí se ha establecido un orden, sí. Todavía no he revisado el documento que nos envió la coordinación, el documento completo que nos envió la coordinación, pero entiendo, no les aseguro, más bien porque hasta la semana anterior teníamos este criterio de que incluso en el documento que les había socializado, la intervención iba a ser aleatoria, ¿sí? Sin embargo, al parecer sí va a existir un orden, pero no estoy segura si es solo para los estudiantes que tienen algún tipo de justificación y que van a grabar su intervención, eso en otros paralelos, ¿sí? O si es de manera general. Así que lo recomendable es que todos y todas, como ustedes desarrollaron en grupo, en equipo el trabajo, sepan todos los contenidos. Bien, ¿alguna otra pregunta? Seguros, segurísimos. Verán, tiene que irles muy, muy bien. Necesito sentirme muy bien representada por ustedes cuando estén ya presentando sus trabajos. Bien, entonces, bueno, si no hay preguntas, vamos a empezar con la unidad 3, ¿sí? Tengan en cuenta que esta unidad se enfoca también en la revisión un poco de lo que ya hemos revisado. Dentro del proyecto del CES, que es el Consejo de Educación Superior, se propone que en esta asignatura podamos revisar también los géneros o una introducción, por lo menos a los géneros periodísticos. Y más bien allí, antes de empezar, ¿qué conocemos de los géneros periodísticos? ¿Qué creemos que son? ¿O cuáles serían, por ejemplo, algunos géneros periodísticos? Pregunto de Tim Marín. A ver. Lorena López. Bien, a partir de esta clase, chicos y chicas, voy a ir recogiendo los nombres de las personas que lastimosamente no participan. Ustedes saben que eso también está dentro de su asistencia, pero digamos que sería importante la participación de ustedes también. Eh, vamos con Marilyn Núñez, por favor. Hagan el intento. Yo sé que todavía no saben, pero hagan el intento Géneros ya. periodísticos. Géneros Creo periodísticos, ¿qué son? son
donde dan su punto de vista. Ya, es una idea bastante breve, pero sí podemos partir de eso, de la participación del periodista en el ejercicio mismo de crear un producto. Bien, Génesis, tienes tu manito levantada. Gracias, Marilyn. Son las formas en las que comunican la información, por ejemplo, un video, un, un póster, un post, un podcast. No, no va por ahí, Génesis. Más bien, esos, como hemos visto en clases anteriores, cuando revisábamos, por ejemplo, el funcionamiento de las tecnologías, ¿no es cierto?, de los medios de comunicación, revisábamos que estos son formatos de presentación de los productos, ¿sí? Ahora bien, Merlín, creo que querías mencionar algo. ¿Encendiste tu micro? Dicen, buenas noches, información o informativo, noticias, periódicos. Ya, más o menos, casi, casi, ya vamos acercándonos. A ver, voy a compartirles pantalla para poder entonces empezar a conversar sobre qué es este tema de los géneros periodísticos, pero para poder de manera introductoria ampliar un poco la perspectiva de ustedes también, seguramente en otros espacios ustedes estudiaron los géneros literarios. ¿Sí? Que normalmente tienen que ver con la construcción de la información, ¿sí? Por ejemplo, las novelas, los cuentos, las fábulas, ¿sí? Cada uno es un género literario que se enfoca y que tiene diferentes características y que incluso en algunos casos está dirigido a diferentes públicos, ¿sí? Bien, entonces vamos a empezar con la unidad 3 que se denomina lenguajes y géneros en los medios. Revisamos el tema 5, introducción a los géneros mediáticos, y específicamente el subtema 5.1, que se refiere a las tres capas de los géneros periodísticos, ¿sí? La clasificación o la taxonomía macro, que son el informativo, el educativo y el de entretenimiento. Sin embargo, estos, como mencionamos, son los géneros mediáticos, los que se venden, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Bien, entonces de manera introductoria podemos comprender que el periodismo ha buscado organizar a través de la historia cada una de las herramientas poderosísimas de escritura, incluso estilística, para lograr comunicar a través de géneros periodísticos, ¿sí? Estos no solo definen como tal la estructura de la noticia, por ejemplo, la noticia, ojo, ahí con lo que dijo Merlin, ese es un género periodístico, ¿sí? Recuerden, hagamos una alusión incluso a los géneros musicales. Tenemos varios géneros musicales, ¿no es cierto? La salsa, el merengue, el reggaetón, la bachata, etcétera, 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 ¿sí? Asimismo, tenemos diferentes clasificaciones dentro del periodismo que además definen también cómo hacer un periodismo ético, riguroso y creativo, por supuesto, ¿sí? Y entonces, este tipo de géneros tienen la capacidad, por un lado, de adaptarse a los cambios tecnológicos y es por eso que los revisamos en esta asignatura. Hacia adelante iremos revisando, por ejemplo, cómo en cada medio de comunicación se trabaja el género de base, ¿no es cierto? O el género macro del periodismo, que es la noticia. Y entonces vemos que se adapta a los cambios tecnológicos, sociales y culturales también a través de la historia, así como el mismo rol del periodista. Julio César. Así, profesora, en este caso como ejemplo sería el periódico que se adaptó a lo que es esto y me olvidé. Al entorno digital. Eso, perdón, al entorno digital que se adaptó a lo que era físico, ahora es digital, pues entonces se adapta a este medio. Ya, no necesariamente. Ojo, vamos a hacer aquí una diferenciación, porque el periódico es un medio de comunicación, no es un género, ¿sí? Dentro de los medios de comunicación es que hay formatos y hay géneros periodísticos. Necesito que vayamos comprendiendo esto. ¿Cuáles son los medios de comunicación tradicionales que hemos revisado? La prensa, la radio y la televisión. Esos se conocen como los medios de comunicación tradicionales.
Dentro de ellos, cada uno tiene sus formatos. En el periódico, decíamos, existe el formato de texto, así como el formato de imagen, ¿sí? En la radio teníamos un único formato que es el audio, ¿sí? Y en la televisión era un espacio multisensorial donde hay audio y video y a la vez también hay texto, ¿sí? Pero en la construcción, digamos, esta un poco más técnica, como acabamos de revisarla, también hay una construcción de la forma en que la noticia, por ejemplo, va narrándose, ¿sí? O como también en las próximas clases vamos a revisar a la crónica, ¿sí? Y qué características tienen esos dos géneros periodísticos que hace que se diferencien en cuanto a su estructura del contenido, ¿sí? Para comprenderlo, vamos a ir revisando también este tema. ¿Ya? Entonces, para revisar este tema, vamos a revisar el documento Géneros y estilos de redacción en la prensa, desarrollo y variantes taxonómicas. César Mejía lo que hace en este documento es establecer algo así como una línea de tiempo, ¿sí? Cómo se han ido clasificando los géneros periodísticos a través de la historia. Y es que los géneros periodísticos no nacieron, o los géneros, digamos, no nacieron con el periodismo, sino que nacieron a partir de la literatura. Cuando, por ejemplo, eh, en el siglo VI antes de Cristo, los sofistas griegos clasificaban las obras poéticas, que no eran informativas como sí lo son en el caso del periodismo, ¿sí? Y, digamos, las clasificaban según su contenido y según su valor estético también. Luego, como hemos conversado en otras clases, lo que sucede es que hay un periodo de oscurantismo donde no se permitían las publicaciones alternativas, independientes, sino que solamente existían estas publicaciones de la iglesia, ¿no es cierto?, religiosas en esta época, donde quien imponía, digamos, las normas y el funcionamiento de la sociedad era la Iglesia Católica. Luego se retoman estas prácticas de clasificar a la literatura a partir del Renacimiento, con la revalorización de las categorías literarias clásicas, ¿sí? Allí tenemos diferentes obras también que ustedes, bueno, más bien la podemos revisar en el compilado, ¿sí? Ahora bien, en el periodismo los géneros se convierten en herramientas para organizar el conocimiento, ¿sí? Vamos a verlo con una noticia más adelantito, pero quiero que vayan teniendo en cuenta estas noticias, perdón, estas ideas que nos van a ayudar a comprender con los ejemplos, ¿sí? Luego, también dentro de los géneros periodísticos, en ciertos géneros se permite la crítica o la opinión, ¿sí? Y luego también se guía al lector de una manera que sea comprensible el documento y también para guiar la lectura sobre todo, ¿sí? Aquí el autor más importante que va desarrollando, ¿no es cierto?, esta taxonomía de los géneros periodísticos es Martínez Albertos. Lo vamos a revisar durante este documento. Ahora bien, ¿qué nos dice Martínez Albertos? ¿Sí? Es que los géneros periodísticos son instituciones histórico-sociales. ¿A qué creen que se refiere cuando hablamos de estas dos palabras? Más bien de las tres palabras. Instituciones histórico-sociales. A partir del Que tienen contexto que ya historia, les di. ¿Ya? que tienen una historia, y que son instituciones formadas. Ya. A ver, hay que comprender una cosa, chicos y chicas. El uso de la palabra instituciones se refiere a que son cosas instituidas, no necesariamente a organismos, ¿sí? Como lo conocemos, digamos, en algún contexto tal vez más social, podríamos decirlo, ¿ya? Dentro de la academia podemos decir que estas instituciones o que los géneros son instituciones porque son cosas que se van estableciendo, como nos decía Merlín, a través de la historia, pero también a través de los diferentes contextos sociales, ¿sí? Sobre todo a partir de los intereses de los medios al momento de comunicar, ¿sí? Y bien, entonces centrando este tema que nos dice Martínez Albertos, también
lo que nos dice es que los géneros son modalidades estilísticas, es decir, demuestran el estilo, ¿sí? De cómo se hace periodismo, ¿sí? Y a la vez sostienen la base científica del periodismo. Ahora bien, vamos a meternos un poquito en una discusión sobre si las ciencias sociales son ciencias o no, que es un tema que a través de la historia se ha ido debatiendo muchísimo, ¿sí? Porque tal vez las ciencias sociales en algunos casos se dicen no objetivas, ¿sí? Por la subjetividad de la convivencia o de lo social, ¿no es cierto? Sin embargo, específicamente, bueno, más bien la comunicación ampliamente se investigaba y se investiga hasta ahora desde la psicología, desde la sociología, desde la antropología, ¿sí? E incluso ahora digamos, la comunicación social como tal, principalmente enfocada en una rama, por supuesto, de la comunicación social, que es el periodismo. Se puede partir, ¿no es cierto?, de los géneros periodísticos con estas teorías de clasificación, ¿sí? Que hacen que el periodismo sí tenga una base científica, es decir, en qué teoría sustentarse para que el periodismo se considere también una ciencia. Bien, ahora. El estudio de los géneros periodísticos, nos dice Albertos, es vital para comprender la evolución por un lado y el devenir del periodismo. Sí, vamos a revisar algunos procesos sociales que se van desenvolviendo también y que van aportando a esta evolución de los géneros. Entonces, antes de poder revisar la taxonomía, vemos que es importante revisar los géneros por tres aspectos principales. Me van a ayudar con la lectura, porfa, ¿ya? Para que no se distraigan. Vamos, Dylan, por favor. Importancia de los géneros. Para el periodista, los géneros son más que formatos, son estructuras que garantizan la credibilidad y la ética profesional. Al dominar un género se denomina una forma de narrar con responsabilidad. Son orientadores para lectores, fundamentos científicos del periodismo. Reflejan creatividad y ética profesional. Muchas gracias, Dylan. A ver, lo básico de esta partecita es que nos ayudan, ¿no es cierto?, a garantizar la credibilidad y la ética profesional. ¿Recuerdan los principios del periodismo que revisábamos la semana anterior? Allí decíamos que algunos de ellos son, por ejemplo, la independencia del periodista al momento de informar, ¿no es cierto? Recuerden eso. Y también hace algunas clases se armaba el debate sobre si existe o no existe la objetividad o la subjetividad en el periodismo, ¿sí? Y entonces, ¿no es cierto?, podemos comprender también a los géneros a partir de algunos criterios de clasificación, como veremos en esta diapositiva. Algunos patrones de clasificación propuestos por Patrick Charadeu, ¿sí? Él lo que propone es unos patrones desde los cuales varios autores a través de la historia han ido intentando clasificar a los géneros periodísticos, ¿sí? Incluso ustedes tienen en la plataforma un documento de Sonia Parrat, que es bastante largo, ¿sí? Es un documento complementario. Ojo, en cualquier momento les puede servir, es un documento muy, muy importante. Y la autora, por su lado, propone otro tipo de clasificación. Esta vez, como este documento ha ido generando, ¿no es cierto?, como esta clasificación a través de la historia, me interesó un poquito más revisar esta vez este documento, ¿sí? Pero bueno, en ese caso se determinan sí, se determinan, se comprenden algunos patrones que han servido a lo largo de la historia para clasificar a los géneros. Y el primero es el texto, ¿sí? Igual, vamos leyendo con ustedes, por favor. Jimena, vamos contigo, porfa. Jimena, ¿estabas ahí? A ver, vamos, La Kevin, uno por o la favor. dos, dice, disculpe, no se me prendía el micrófono.
La uno, recién estamos en la uno. Porfa, chicos, presten atención, despierten. No sé si ya se acabó el fútbol o no, pero porfa, despierten y pongan atención. Vamos con el primer punto. Ya. Texto. Es el resultado de un acto de comunicación realizado por una persona dentro de una situación social de intercambio. Su significado depende del propósito comunicativo y de quienes participan en ese intercambio. Bien, a ver. Por otro lado, para comprender un poquito mejor esta idea, Sonia Parrat diría que este primer patrón de clasificación es denominado como información. Es decir, el texto, ¿no es cierto?, como lo denomina Patrick, es este resultado de un acto de comunicación, es decir, la información sin ser tratada, ¿sí? La información misma que se procesa a través de este intercambio social. Puede ser en cualquier tipo de género periodístico, ¿sí? Cualquier tipo de información que se propone diseñarla dentro de un género, con un objetivo, ¿sí? Con este propósito comunicativo. Bien, vamos con el siguiente punto, por favor. Kevin, vamos contigo. Su significado depende del propósito comunicativo y de quienes participan en este intercambio. El punto 2, por favor, Kevin. Ah, es que no leí ese punto. A ver, Vamos, los vamos. ejes de tipologización se refieren a los elementos que definen un texto, tanto por sus características generales como por las especificaciones de la situación en la que se produce. Ya, pongamos el ejemplo de los géneros musicales, ¿sí? ¿Qué tipos de características, por ejemplo, podemos encontrar en una salsa, por ejemplo, ¿ya? Tal vez unos tonos a comparación de la cumbia, digamos, o de estos géneros más movidos, la salsa es un poco más relajada, tropical, ¿no es cierto? Esos tipos de elementos son los que, asimismo, dentro del periodismo, dan ciertas características generales para poder clasificarlos. Bien. Igual, vamos a ver qué tipos más adelante. Siguiente punto. Ayúdanos, por favor, Amy Simbaña. Sí. La instancia iniciadora hace referencia a que limita el mensaje que pueda variar en su origen y en su grado de participación en el contenido. El tipo de contenido se determina según el tema principal del discurso, es decir, sobre qué trata la información o el tema que va a ser presentado. Dame un segundo, que no, o sea, se te escucha muy bajito, Amy. A ver, vamos a pasar con Julio César. Por favor, ayúdanos tú. Julio César, ¿puedes encender Profe, tu la micro? instancia enunciadora hace referencia a quien emite el mensaje, que puede variar en su origen y en su grado de participación en el contenido. Bien, sobre todo, esta es una de las características o principios que han ayudado a los autores a través de la historia a generar esta taxonomía de los géneros, porque también los géneros dependen mucho de la intervención del periodista o el redactor, ¿sí? Cuando, por ejemplo, el periodista está redactando una noticia en la que no puede existir una intervención subjetiva o juicios de valor, ¿sí? Eso quiere decir que la intervención del periodista es meramente para construir la noticia a partir de la recolección de información. Sin embargo, en el caso de otro tipo de géneros, por ejemplo, el mismo género de opinión, ¿sí? En donde el periodista emite sus comentarios a partir de la noticia, allí hay un nivel importante de intervención del periodista, ¿sí? Es decir, la instancia enunciadora o el periodista coloca su juicio de valor también o su punto de vista en ese tipo de géneros, ¿sí? Bien, vamos a continuar, por favor. Johanna, ayúdanos tú.
El tipo de contenido se determina según el tema principal del discurso, es decir, sobre qué trata la información o el debate que se presenta. Bien, sí. ¿Qué diferencia tiene? ¿Qué diferencia tiene esta con déjenme volver, ya, con los ejes de tipologización? ¿Sí? Si bien en los ejes de tipologización se revisan las características, esta vez se determina o se clasifica a través del tema. ¿Sí? Los medios de comunicación suelen tener temas bastante puntuales. Por ejemplo, ustedes han revisado los encabezados de un periódico. Vamos a verlo mejor acá que yo ya tengo abierto un periódico. A ver. Ya. A ver, antes de avanzar, les voy a presentar el periódico La Hora, ¿sí? Este es un medio de comunicación que ha adaptado, ¿sí? La tecnología misma de la comunicación, como bien nos decía al inicio Julio César, ¿no es cierto? Antes este periódico era impreso y se vendía de manera física, ¿no es cierto? La Hora todavía sí tiene su versión impresa que venden en las casetitas, bueno, a nivel del país, ¿ya? Y también luego, ¿no es cierto?, logró generar este sitio web en donde se cargan, déjenme abrir acá, en donde se cargan las noticias como en cualquier blog, ¿sí? A modo de blog. Van actualizando constantemente estas noticias. Sin embargo, una iniciativa que ha tenido el periódico La Hora es que a la vez, ¿no es cierto?, que coloca sus noticias a modo de blog, a modo serial incluso, podríamos decirle, también las colocan de manera que se puede ver a las personas que tal vez les gusta consumir más el documento impreso, pero es un documento digitalizado del impreso y adaptado del impreso y que a la vez permite a través de estas tecnologías interactuar con digamos, con los clics para ir a la página de los encabezados o de la portada del medio, ¿no es cierto? Así como también pasar el periódico página a página. Ahora bien, esta tipología o estas temáticas que tienen los medios de comunicación suelen ser muy parecidas entre los medios. Por ejemplo, en la parte superior, en el encabezado, ustedes pueden ver que las noticias o que los contenidos se van clasificando también a partir de esta tipología. En este caso, a partir del tema, en este caso se coloca muy visualmente que en esta página se revisará un tema de opinión, incluso porque tenemos aquí el editorial, que es un género periodístico también, y que normalmente en el editorial no existe un periodista que coloca su postura, sino que coloca la postura del medio. ¿Sí? Para hacer periodismo con criticidad o también visibilizar la postura que tiene frente a cualquier tema. ¿Sí? Bien, asimismo pueden ver en la siguiente página, en el encabezado, este es un tema político que habla sobre la Asamblea Nacional. Si la polarización se esfumará con los camisetazos. Bien. Aquí tenemos otro tema también que este medio, así como muchos otros, clasifican y que es el de economía, así como en este caso el de justicia, salud y otros tipos de temas. Aquí, por ejemplo, también esta clasificación puede ser específica de una ciudad, por ejemplo, Quito, o global a nivel de, en este caso, América Latina, porque habla de Colombia, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Ahora sí. Volvamos a las diapositivas. Bien, ¿qué nos dice también Cantavela en 1999? Compara, hace una alusión, ¿no es cierto?, a los géneros periodísticos como
con un arbolito, sí, con la evolución que presenta un árbol a lo largo de su vida también. Y es que los géneros periodísticos nacieron así, desde ideas incipientes de la escritura, de la literatura, y fueron evolucionándose primero, centrándose en enfocarse en cómo comunicaban los medios de ese entonces, ¿no es cierto? El primero, la prensa. Luego la radio y luego la televisión, las redes sociales, etcétera, ¿sí? Pero la alusión que hace es que de lo rígido, de lo esquemático, tal vez, hace que también a través de la historia hayan alcanzado mayor frondosidad y también la madurez. Pero ojo que a la vez que se siguen utilizando en los medios de comunicación digitales también estos géneros periodísticos, es que hace que se cuida o que se establezca el ejercicio del periodismo con rigor, con no quiero decir que sea estricta la construcción de los géneros, pero sí que estas pautas puedan ayudar a brindar información de calidad a la ciudadanía. Bien, vamos entonces a pasar. Aquí se inicia con una clasificación básica, que era cómo se clasificaba en el siglo XIX los medios de comunicación. Y se clasificaba a través de un modelo bipartito. Cuando hablamos de un modelo bipartito, hablamos de dos clasificaciones de los géneros, ¿no es cierto? En este caso, se clasificaba a partir de los hechos. Algunos géneros periodísticos estarían dentro de esta primera etapa y otros géneros dentro de la opinión, ¿sí? Este modelo bipartito se origina en la prensa anglosajona. Y aquí el autor clave, que es Scout en 1921, diría, para poder enfocar o diferenciar, ¿no es cierto?, la información, diría que los comentarios son libres, es decir, todos somos libres de emitir un comentario. Sin embargo, los hechos son sagrados y no deben modificarse, ¿sí?, para poder informar la verdad, que como en algunas clases, hace muchas clases creo, les mencionaba, una de las tareas indispensables del periodismo es comunicar la verdad, ¿sí? Ahora bien, ustedes podrán decirme, pero es que, profe, hay muchas verdades, ¿sí? Porque también depende desde la perspectiva que se vea una información. Sin embargo, por eso existen los principios que revisábamos la clase anterior: la contrastación de la información, la verificación, la búsqueda de sus fuentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces, ¿qué nos propone este modelo? ¿Sí? Este modelo bipartito que se utilizaba en el siglo XIX, siglo XX. ¿Sí? Una clasificación a través de la primera parte, que son los hechos, o la primera etapa, que son los hechos, en donde se coloca la información o los géneros que son objetivos. ¿A qué se refería esta palabra objetividad, chicos y chicas? Donato, vamos. La objetividad sería, por ejemplo, ser siempre neutral, nunca tomar un bando. Por ejemplo, en un partido, digamos, dos partidos políticos, un periodista siempre tiene que ser neutral y hablar en base a hechos y tratar de no, ¿cómo decir?, de hablar de los partidos políticos como se ven y no en un sentimentalismo, en un favoritismo. Ya, va por ahí la cosa, Donato. No se aplica necesariamente solo a la política. Ojo, ¿alguien por allí quiere participar? Merlín, Ser imparcial. ya va desde la imparcialidad. Aunque, a ver, podemos clasificar o podemos partir de que digamos, lo objetivo. Espérenme que se apaga esto. Ya, a ver. Lo objetivo parte de la escuela de investigación o científicas del positivismo, ¿sí? En donde incluso se trata de abordar las ciencias desde la comprobación de metodología científica, ¿sí? Como les menciono, el periodismo no necesariamente tiene como métodos positivistas, está más enfocado en el estudio de lo social, pero también a partir de teorías, ¿sí?
Bien, entonces en ese sentido revisamos que la objetividad sí puede ser la imparcialidad o dentro del periodismo puede enfocarse en la imparcialidad, en la neutralidad, en la no emisión de comentarios de opinión, ¿no es cierto? O perspectivas desde cierto enfoque, ¿sí? También desde la verificación de los datos, desde el estilo impersonal, es decir, es por eso que se habla de esta clasificación de acuerdo a la participación de el periodista, ¿sí? Aquí la participación del periodista es, o el único rol del periodista es construir la noticia a partir de la información, pero no emitir comentarios. Dentro de esta clasificación de esta etapa de los géneros, que son los hechos, están los géneros periodísticos como la noticia, que la noticia ya la revisamos un poquito en clases anteriores, pero la noticia es el género por excelencia del periodismo, porque allí únicamente se está informando, ¿sí? Que es el objetivo principal del periodismo. Todos, o bueno, la mayoría de los siguientes géneros se desarrollan a partir de la noticia. Por ejemplo, la entrevista declarativa. ¿A qué se refiere una entrevista declarativa? Cuando un periodista va a entrevistar a su fuente, ¿no es cierto? Y esta fuente genera información. Únicamente está generando información. Ojo, ¿sí? No está generando noticia. Es por eso que se divide de esta manera. El siguiente, el reportaje objetivo, ¿sí? Sin embargo, bueno, este asunto del reportaje lo vamos a revisar también en las siguientes clasificaciones. La siguiente etapa es la etapa de la opinión, donde aquí sí esta clasificación a través de la intervención se evidencia muchísimo más, porque aquí la intromisión, ¿sí? O la utilización o instrumentación que también se ha dado en el periodismo es sobre la intervención del periodista en los diferentes géneros, que no está mal, ojo que no está mal, pero sí está mal cuando se presenta información como objetiva, cuando en realidad tiene tintes subjetivos o de juicios de valor, ¿sí? Entre estos géneros periodísticos de opinión están el editorial, que como les mencionaba, no es más que la opinión del medio de comunicación, ¿sí? Porque puede dividirse, digamos, estos géneros en cuanto a los roles. Puede tener el editorial una opinión del medio de comunicación y la opinión puede ser también, por otra parte, del periodista o la periodista. Por eso, seguramente ustedes que son consumidores de noticias, cuando abren los espacios de opinión para los periodistas en televisión y en radio, siempre hay un anuncio sonoro que dice: las opiniones vertidas en esta sección son responsabilidad única del periodista, ¿sí? O de quien las genera, porque ahí participan los periodistas y pueden hacer entrevistas, ¿no es cierto? También. Es decir, el medio no se hace responsable de la opinión del periodista, por ejemplo. ¿Ya? Aquí están las columnas, los artículos de opinión, la crítica, etcétera, etcétera. ¿Sí? Algunos de ellos los vamos a revisar. No vamos a alcanzar a revisar todos, pero ustedes tienen una asignatura más adelante que se denomina géneros periodísticos y ahí van a revisar todos ellos, ¿ya? Y van a saber cómo pueden utilizarlos para generar información. Ahora bien, luego de este modelo bipartito se plantea otro modelo, otra clasificación de los géneros, teniendo en cuenta ahora el tema interpretativo que no se encontraba en la clasificación anterior. Esto como respuesta a la competencia audiovisual, que empieza también a proponer la generación de información a través de los formatos de video, ¿sí? En los años 60. Y esta se clasifica de la siguiente manera, así como en la anterior, ¿no es cierto? Este caso de los hechos, esta vez se propone lo informativo, que no es más que relatar acontecimientos respondiendo a las preguntas qué, quién, cuándo. Tengan en cuenta esto porque en periodismo las preguntas básicas son clave, ¿sí?
Lo siguiente, dentro de, nuevamente, ¿no es cierto?, se retoma dentro de esta clasificación, la noticia y la entrevista breve también están dentro de esta primera etapa informativa, ¿sí? Es igual que en la primera parte, pero se suma una segunda etapa que habla sobre lo interpretativo y se diferencia de lo opinativo, ¿sí? O de lo subjetivo o cargado de juicios de valor. Lo interpretativo busca, y por eso es que también dentro de esto interpretativo puede estar el periodismo de investigación, porque busca explicar, o sea, la noticia o lo informativo busca eh, informar un hecho particular, pero no indaga sobre el hecho. En el caso del interpretativo sí hay una indagación a partir de buscar la explicación de las causas y también comprender los efectos. Y aquí se plantean estas dos preguntas para poder trabajar esta información, el por qué y el cómo, ¿sí? Dentro de este tipo de clasificación interpretativa están el reportaje en profundidad, ¿sí? Es decir, que a la vez que se va interpretando, se van encontrando diferentes informaciones que ayudan a construir un reportaje completo, ¿sí? Lo siguiente, la crónica y el análisis. Ya veremos, más bien sí nos vamos a enfocar en la crónica más adelante, que es también uno de los géneros más bellos del periodismo. El siguiente es el opinativo, que es igual al que acabamos de revisar aquí, de opinión, ¿sí? En donde se permite que el periodista pueda emitir estos juicios de valor y también persuadir. Pero ojo, que esa persuasión muchas veces se dice que el periodismo debe generar o debe persuadir, o más bien no necesariamente el periodismo, sino los comunicadores sociales al momento de construir informaciones publicitarias, por ejemplo. Pero el opinativo busca vender ideas, ¿sí? Y es por eso que los medios de comunicación en algunos casos, cuando utilizan este tipo de géneros, instrumentalizan al periodismo para llevar a la opinión pública a sus intereses propios, ¿sí? O individuales. Y entonces aquí están nuevamente el editorial, la columna y tribuna, ¿sí? Bien, vamos entonces a revisar, digamos, una clasificación que está más enfocada de acuerdo a Martínez Albertos, que es la teoría moderna, es decir, no la única, ojo, sí, pero es la que Albertos propone en tres capas más concretas, sí, a partir de estos estudios anteriores. Y es que aquí ya se logra comprender esta extrapolación y diferenciar, ¿sí?, a la literatura del periodismo y establecer específicamente los géneros que pertenecen no a la literatura, sino al periodismo, ¿sí? Aquí me van a ayudar ustedes con la lectura porque los veo un poco distraídos. Christopher Aguilar, ayúdanos tú, por favor. Feliz. Periodismo. ¿Cuál es? Es que no escucho muy bien. El primer, por favor. Allá. Periodismo ideológico. Doctrina partidista y moralizadora. Brinda poca cabida a los hechos para profundizar en los comentarios y evaluaciones de los mismos, consolidándose el articulismo, las críticas y los ensayos periodísticos. Christopher, tú mismo, ¿a qué se refiere o cómo enlazamos las clasificaciones anteriores con este periodismo ideológico? O sea, solo se está basando en brindar en los hechos que son como las causas del periodismo. O sea, solo enfoca lo malo para mi modo de ver, o sea, como la crítica, no algunas cosas buenas también. No. A ver, una cosa también. Sí hay mucho periodismo dañino en la actualidad. Ayer, por ejemplo, sucedió una presentación de un documento que fue construido
por estrategas políticos, comunicadores que trabajan en periodismo de verificación y abogados en nuestro país para comprender las problemáticas que se viven actualmente dentro del periodismo, como la desinformación, la precariedad laboral, etcétera, etcétera. ¿Ya? Incluso en clases anteriores hemos revisado una cosa, y es que los medios de comunicación pueden utilizarse a través de los grupos de poder, y es lo que ha sucedido a través de la historia también, ¿sí? Que los grupos económicos, por ejemplo, que tienen la capacidad económica para tener un medio de comunicación tradicional, utilizan estos medios para... Hay una teoría que se denomina la aguja hipodérmica, que ustedes la revisarán en la asignatura de teorías de la comunicación. Y allí esta teoría propone que los medios de comunicación solamente inyectan la información, y nosotros o el público somos seres pasivos, que solamente somos receptores de esa información. Y a través de eso nos doctrinan, a través de este tema partidista, o a través de tal vez costumbres culturales más moralistas, ¿sí? Sin embargo, este periodismo ideológico propuesto ya por Martínez Albertos se refiere específicamente a esto que revisábamos antes, el periodismo opinativo o el periodismo de opinión, ¿sí? Es decir, que a través de la postura que puede tener el periodista y el medio de comunicación pueden adoctrinar al público, perdón, pueden generar también una postura de partido político o ideológica, y a la vez pueden también incidir en las costumbres más moralistas de las sociedades. Sin embargo, ojo con esto. Recuerden también que en clases anteriores yo les mencionaba y les hice una aclaración sobre lo que significa una línea editorial. ¿Recuerdan que es una línea editorial? No me digan que no. No estamos aprendiendo nada, chicos. A ver, la línea editorial no es más que la presentación o la carta de presentación de un medio de comunicación. Pueden revisarlo, o más bien lo van a revisar seguramente en la asignatura de ontología de la comunicación. Y es que el periodismo debe regularse, ¿sí? Bueno, a través de la historia se han propuesto en derecho varias ideas sobre la regulación del periodismo. Una de ellas, incluso, no solamente regulaciones, sino también derechos. Una de ellas, y las más importantes, es la libertad de expresión. Sin embargo, con este derecho también se han transgredido el uso del periodismo, ¿sí? Es decir, o más bien, en nombre del uso de la libertad de expresión, el periodista puede incluso generar caos en un país, ¿ya? Por esa responsabilidad social que tiene. Sin embargo, también esta línea editorial lo que dice es la ideología, las posturas, la razón de ser del medio de comunicación para transparentarse con el público y que el público conozca desde dónde va a comunicar, ¿sí? Desde dónde va a opinar. Por eso no es un pecado, por decirlo de alguna manera, que los medios de comunicación tengan una postura política. Sin embargo, también deben ser críticos, ¿sí? También deben ser críticos si tienen, por ejemplo, si son partidistas de algún movimiento político, ¿sí? O están afiliados a alguna ideología política. Bien, el siguiente periodismo o la siguiente clasificación es el periodismo informativo. Aquí, si ustedes se dan cuenta, seguimos manejando y se sigue manteniendo este tipo de clasificación. El periodismo informativo parte de la comunicación de la noticia sin la intervención subjetiva del periodista. Y sobre todo, en este periodismo informativo se da cabida al lead, ¿sí? Ya vamos a revisar qué es un lead, así como al reportaje y a la crónica. El lead es una partecita de la noticia, ¿ya? El siguiente es el periodismo explicativo.
que también, como nosotros podemos ver, se asemeja al periodismo interpretativo, a esta clasificación tripartita que se hacía antes, ¿sí? Y aquí están desarrollados también los géneros como el reportaje en profundidad y la crónica interpretativa. Es decir, que a través de revisar las causas, ¿no es cierto?, los eventos que han sucedido para que se llegue a un hecho noticioso, también se puede evaluar las consecuencias y se pueda ampliar la información noticiosa. Bien, entonces, partiendo de esta clasificación, vamos a revisar cómo el primer género periodístico por excelencia del periodismo es la noticia, ¿sí? Van a ayudarme con la lectura, por favor. Merlín, ¿te fuiste? Yo no sé, chicos, algunos por qué se conectan honestamente, si no van a participar. Vamos, Crisley. Buenas noches. La noticia. La noticia es un género periodístico fundamental en los medios de comunicación tradicionales, pues informa de hechos recientes y relevantes. Su estructura y tratamiento informativo varía según el medio, pero tienen como objetivo común transmitir información de forma clara, precisa y atractiva para diferentes tipos de audiencias. Este subtema aborda los elementos claves que componen la estructura de la noticia y cómo se adapta su tratamiento según el medio de comunicación, prensa escrita, radio y televisión. Bien, Crisley, tú misma. Aunque ya lo dijimos, pero ¿dentro de qué tipos de clasificación de los géneros periodísticos estaría la noticia? ¿La prensa escrita? No, me refiero a las clasificaciones que acabamos de revisar de los géneros. Mm, el informativo. Exacto, bien, Crisley. El informativo, porque el objetivo principal de la noticia no es más que informar, ¿sí? No es más que informar a la sociedad. Bien, vamos a avanzar entonces. Para esto, complementamos con el documento Teoría del Periodismo, cómo se forma el presente de Lorenzo Gómez. ¿Sí? Fue realizado en 1992. Tengan en cuenta también la fecha porque nos ayuda a comprender también el contexto en el que se trabaja en este tipo de estructuras, sobre todo. Revisábamos en clases anteriores que la noticia, en su construcción tradicional, se presenta a manera de pirámide invertida. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Es decir, que la información, ¿no es cierto? Una pirámide invertida es así como un embudo, ¿no es cierto? En donde la información más importante se encuentra en el principio. Ahí está el titular, por ejemplo, los subtítulos y también el sumario. Ya vamos a ver estas características, ¿sí? Y es por eso que esta noticia, ojo, este género periodístico puede llevarse a cabo en los diferentes medios de comunicación. La noticia puede pasarse o puede publicarse en la prensa escrita, como asimismo puede llevarse a cabo a través de la radio y también en televisión, ahora en redes sociales, ¿sí? Y en otras plataformas digitales. Pero, bueno, retomando este asunto, lo más importante al principio, y por eso conocemos al titular, sí, y al antetítulo, por ejemplo, como el gancho. Es decir, es lo primero que vemos en el caso de la prensa escrita, es lo primero que vemos y que es llamativo para que el lector siga leyendo o decida si seguir leyendo o no la noticia. Luego se colocan los elementos menos importantes, ¿sí? Pero que también aportan a la comprensión de la noticia. Bien. Entonces, vamos a revisar. Mientras revisamos las diapositivas, vamos a irnos moviendo a revisar el periódico en su versión digital para comprender cómo funciona, ¿sí? Vamos, ayúdenme con la lectura, por favor. Christopher. Titular.
El titular es la parte más importante para captar la atención del público. Resumen el núcleo de la noticia de forma breve y atractiva. Se busca generar impacto sin sacrificar presión. En la prensa escrita, el titular puede ser completamente por subtítulos o destacados. Complementado por subtítulos o destacados. Sí, Ya, perdón, Luis. vamos tú mismo entonces. ¿Cómo reconocemos en esta noticia? Sí, en esta noticia de la página 15, el título. ¿Qué características de lo que tú acabas de leer tiene este título? Lo primero sería enfocarnos en que el título más grande, que es el refuerzo estratégico con 5 equipos tácticos del UNC, para mi modo de ver. Pues es como el que más se retrata, o sea, y también Ya, las imágenes impactantes. ahorita estamos hablando específicamente del título, ¿ya? Y es que en lo que tú leíste decía que en el documento, ¿no es cierto?, que se extrae la información más importante de la noticia con el fin de hacerla llamativa y que el lector se enganche. Es decir, este es como un poquito el corazón de la noticia, ¿sí? Más bien el segundo corazón, porque ya vamos a comprender cuál es el primero, ¿ya? ¿Cómo reconocemos Julio César en esta noticia de la página izquierda, la página 6? El título. En este caso, por la imagen, porque este es como un subtítulo, dice la Fiscalía de Arauz, o también puede ser por el título, porque es llamativo y informativo. Ya. A ver, el título siempre va a estar en texto, ¿sí? Incluso les recomiendo que ustedes puedan revisar, espero, bueno, ya lo han de revisar también, como les mencionaba en la asignatura de géneros periodísticos, pero allí tienen un documento clave sobre la noticia que se denomina, a ver, Para déjenme usar el tratar. poder de... Merlin, ¿volviste? Eh, sí, yo abrí. La Fiscalía. Aros era un operador del correísmo en el CPC. Ese sería el título, el Ya. llamativo. Sí, este es el título. A ver, Merlin. No te me distraigas ni nos distraigas. Creo que estás viendo la novela. Se escucha el No. televisor, clarito. A ver, eh, ¿qué sucede aquí? Sí, a ver, les mencionaba, ya me desconcentraste. A ver, pueden revisar el documento, el género por excelencia, la noticia del profesor Roque Rivas, ¿sí? El profe Roque Rivas es un docente, o bueno, creería que ahorita ya no es docente en la Facultad de Comunicación Social en su modalidad presencial, ¿sí? Normalmente la Facultad de Comunicación Social genera la publicación de una revista periodística, ¿sí? En donde participan los mismos docentes de la facultad, pero el profe Roque Rivas es uno de los periodistas más importantes de este país en su momento. Trabajó en el periódico extinto, el diario Hoy, ¿sí? Y él desarrolla un documento en donde va detallando cada parte de la noticia. Incluso él sugiere en una parte del documento que debe tener una extensión máxima para no generar mamotretos de titulares, ¿sí? Y las características, incluso los tipos de titulares que se pueden crear para una noticia, de acuerdo igual a su estructura, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces, a través de esta primera idea, ¿no es cierto? Dice fiscalía. Esta palabrita inicial, fiscalía, ya nos dice algo, ¿sí? Puede ser una investigación, ¿no es cierto? Puede ser una persecución a través de la fiscalía. En nuestro país ya no se sabe, ¿sí? Deberíamos tratar de analizar también la noticia. Arauz era el operador del correísmo en el CPCCS. ¿Qué es el CPCCS, chicos? Deben conocer.
Génesis. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Súper, sí. A ver, ay, no me quiero meter en ese lío, pero nuestro país tiene 5 poderes. El legislativo, judicial, electoral, el judicial, perdón, y el de participación ciudadana, que se expresa en esta institución que es el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Sí, a ver, espérenme que se me fueron ustedes. Ya. Entonces, ¿qué podemos comprender aquí? Sí, ya se está generando también, al parecer, una posición de el periodista, ¿sí? Miren, Arauz era el operador, ¿sí? O se está comunicando con datos verificados, ¿ya? Pero podemos ya a través de el titular de esta idea principal tratar de comprender de qué va la noticia y engancharnos o no. Sí, por ejemplo, tal vez ustedes que son jóvenes, ¿no es cierto?, han probado los vapes, por ejemplo, que está en esta segunda noticia. Hasta el sabor de los vapes puede ser mortal. Y a las personas que utilizan este tipo de cigarrillos electrónicos, tal vez les llame la atención y quieran seguir consumiendo la noticia. Ese es el objetivo principal del titular. Ahora bien, vamos a seguir avanzando. Ayúdanos con la lectura, por favor. Kevin, vamos contigo. ¿Cuál de los dos, profe, ahora? Vamos tú, Kevin. Kevin Mendoza. ¿Yo mismo? Sí, tú mismo. Estamos en el titular, ¿verdad? ¿Cómo que estamos en el titular? Es que Estamos yo en la tengo más entradilla. en el trabajo. A veces hasta la Vamos. pantalla se me pierde, pienso que no está compartiendo nada de la diapositiva. Ahorita nos está compartiendo la diapositiva. Sí está. Sí está, profe. A ver quién dijo si está. Anderson, creo que dijo si está. Ayúdanos con la lectura, por favor. Estructura de la noticia. Titular. El titular es la parte más Anderson, importante no. para... Anderson, ya estamos en la entradilla. Chicos, ¿qué les está pasando? Por favor, presten atención. Por favor. Vamos con la entradilla, Anderson. Disculpe, Lisa. Entradilla o lead. La entradilla responde a las preguntas básicas del periodismo. ¿Qué? ¿Quién? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Por qué? Y a veces, ¿cómo? Es el primer párrafo de la noticia y su función principal es sintetizar los aspectos esenciales del hecho, permitiendo que el lector decida si continuar leyendo. Disculpen, tenía el micro apagado. A ver, se denomina entradilla o lead y este sí es el corazón de la noticia. ¿Por qué? Varios autores coinciden que en este primer párrafo es el primer párrafo de la noticia, ¿sí? En donde se responden las preguntas básicas del periodismo. Normalmente se suelen denominar por sus iniciales en inglés las 5 Ws, ¿sí? En español, las 5 preguntas básicas del periodismo. ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? ¿Sí? Y a veces, como nos menciona Gomis, el cómo, ¿sí? Vamos a revisarlo en el primer párrafo entonces de este periódico. Ya. A ver, vamos a escoger otra noticia. A ver, vamos con esta de los vapes ya, porque siento que tal vez puedo llamar su atención revisando otro tema que no sea político. A ver, el titular, ¿sí? Hasta el sabor de los vapes puede ser mortal. Bien, hay otra partecita que se denomina
el sumario. Es una idea adicional al título. Este es el sumario, ¿sí? No me quiero quedar mucho aquí porque vamos a ver los elementos básicos. Entonces, como mencionaba el documento, la entradilla o lead es el primer párrafo de la noticia. Espérense, déjenme ver porque estoy pensando. Esta me parece que es más una de análisis más que una noticia. Vamos a revisar una noticia. Ya, nos tocó de política, chicos, pero es algo que está debatiéndose ahorita. A ver, Bolivia, Arce y Morales en guerra por ingreso de alimentos. ¿Sí? Sumario. El presidente de Bolivia, Luis Arce, acusa al predecesor Evo Morales de llegar a impedir el paso de alimentos para ser candidato a la fuerza. ¿Ya? Vamos entonces a leer el primer párrafo. Ayúdennos, por favor, Adrián Bizarrea. Buenas noches. Sí, a ver, dice, Madrid, el presidente de Bolivia, Luis Arce, ha acusado al exmandatario Evo Morales de cercar ciudades e impedir el paso de alimentos, tras ordenar el bloqueo de carreteras, para concurrir a las elecciones presidenciales previstas para el mes de agosto, pese a que está inhabilitado por la fuerza. Muchas gracias, Adrián. Vamos reconociendo entonces tú mismo la primera pregunta que debe responderse en el lead o entradilla, que es la pregunta ¿qué? Es decir, ¿cuál es el hecho que está sucediendo aquí? Adrián. Que Luis Arce fue acusado por el exmandatario Evo Morales. Considero Al yo que es... revés. Ah, sí. Luis Arce acusó a Evo Sí, Luis Arce, Morales. sí, Ya, sí. ok. Bien, gracias, Adrián. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuándo? Vamos con Andrew Córdoba. Leo lo de Bolivia, Arce y Morales en guerra por ingreso de alimentos. ¿No? ¿Cómo se responde el cuándo en la entradilla o lead de esta noticia? Em, no sabría decir. En el mes de agosto. Gracias, Kevin. Chicos, con todo el respeto que ustedes se merecen, créanme que me parece mucha falta de respeto que se conecten y que no presten atención. Creo que en alguna clase, bueno, no recuerdo si fue con ustedes, espero que no, pero también tengan en cuenta que están ocupando un espacio y que hay muchas personas que han intentado ingresar a la universidad y que no lo han logrado, ¿sí? Y que realmente es muy irresponsable también ocupar un espacio que puede ocuparlo alguien que sí le interesa estudiar, ¿sí? Yo sé que ya están o tal vez están, no sé, estresados con la evaluación sumativa 1 y lo que sea, pero necesito que en este momento se concentren en la clase, por favor. Bien, entonces reconocemos el cuándo cuando decimos, ¿no es cierto?, justo en el mes de agosto, ¿sí? En el mes de agosto se responde y vamos viendo cómo en el primer párrafo se van respondiendo todas las preguntas que se plantean como las preguntas básicas del periodismo. ¿Dónde se menciona? ¿Cómo se responde al dónde en el En la lead de esta carretera. noticia? Sí. A ver, desarrollalo, Kevin. Podría ser, profe, en las elecciones presidenciales, porque dice dónde, o podría ser las carreteras, no sé. Ya, sí, podríamos entenderlo desde esos dos enfoques, ¿no es cierto? Vamos, Vanessa, a ver, ¿cómo lo interpretas o cómo lo respondes tú? O sea, yo lo interpreto en dónde, o sea, en Madrid yo lo interpreto, Liz. No, en este caso, Madrid me parece, déjenme ver,
Pero es que esto sucede en Bolivia, ¿cómo puede ser en Madrid? Allí no le entiendo la característica de este periódico, En las pero carreteras de Bolivia. sí, sí, sí. Solamente que aquí faltaría revisar. Pueden revisar este documento que les mencionaba de Roque Rivas, porque cada periódico tiene su construcción, ¿sí? Y algunos elementos más técnicos como este apartadito que dice Madrid y acá, por ejemplo, Europa Press, ¿sí? A ver, puede ser desde estos dos enfoques, ¿no es cierto? En el que se dice, por un lado, que el bloqueo sucedió en las carreteras, ¿sí? Para concurrir a las elecciones. Es decir, ahí ya tenemos en dónde. No nos especifiques puntualmente en qué carreteras, pero puede ser que ese dato se encuentre en el cuerpo de la noticia, ¿sí? Bien, vamos entonces con la siguiente pregunta. ¿Cómo respondemos a la pregunta ¿por qué? Fácil, esa está más fácil. Por impedir Se el le, paso de se le alimentos. entrecortó, profe. A ver, les planteaba cómo respondemos a la siguiente pregunta, que es la pregunta ¿por qué? Dale, Vanessa. Profe, sería por el bloqueo de carretera, No, por, Sería por el impedimento de ingreso de alimentos. a ver, ¿quién da más? Paso de alimentos. No, recuerden, el por qué. El paso de Porque alimentos es el acusa que impedimos. a su predecesor. No, Porque concurren a las elecciones presidenciales. no porque concurren, sino porque estaba impidiendo, estaba bloqueando las carreteras para impedir la concurrencia a las elecciones presidenciales. Ese es el por qué. ¿Ya? Vamos con el siguiente. A veces se responde ¿cómo? ¿Sí? ¿Cómo? Bloqueando Pidiendo el las paso de carreteras. de las carreteras. Ujú. Bloqueando, aquí también dice cercar ciudades e impedir, ¿no es cierto? Cercando, ¿ya? Bien, ustedes pueden ver que la mayoría de preguntas o la información crucial o el corazón, como le denominan también a la entradilla de la noticia, responde ya a estas 5 preguntas. Luego, toda esta partecita o el corazón se irá desentrañando a lo largo del cuerpo de la noticia, ¿sí? Vamos entonces con la siguiente parte. El cuerpo. Antes déjenme ver la hora, ya, sí tenemos tiempo. El cuerpo aquí en todo el desarrollo de la noticia, ¿no es cierto? Se desarrollan o se desentrañan los detalles mismos de la noticia. Es decir, podemos ver más detalles sobre el qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el por qué, ¿no es cierto? Lo que acabamos de revisar, pero con mayor detalle a lo largo del cuerpo, que se van organizando, como les mencionaba, en el formato de pirámide invertida. La información más crucial al principio empezando con el lead, ¿no es cierto? O con la entradilla, y luego la información que se genera en detalle a partir del lead. Vamos igual a leer la noticia entonces. Ayúdanos, por favor, Julián. Ya, profe, desde el inicio. No, después del lead, por favor. Perdóname que te interrumpa. Antes, no sé si Kevin tenías una pregunta. No, profe, era para igual ayudarle en la lectura. Ya, no te preocupes, Kevin. Vamos con Juliana. Ya, profe, ¿dónde Vamos me dijo? ¿Después de dónde? después Del del lead. lead, por favor. Ajá. Mm. Ay, ¿Alcanzas a espere, leer? ya me perdí, Que quede profe. ¿Dónde claro. está? Después de lo que dice Ajá. que quede claro. Después del primer párrafo que es el lead y que acabamos de leer, Juliana. Ah, ya. Entonces empiezo desde donde dice para. No, desde que No, quede desde claro. que quedó Ah, claro. Que quede claro. Su fin no es otro que su candidatura inconstitucional y para ello está dispuesto a acercar ciudades e impedir el paso de alimentos.
como lo hizo antes, y de ratificarse su inhabilitación. Busca que no se realicen las elecciones generales del 17 de agosto. Como dicen sus voceros, sin Evo no habrá elecciones. Ha denunciado en su cuenta de la red social X. ¿Sigo? Continúa, por favor. Sí. Allá. El presidente boliviano ha asegurado que Morales busca su renuncia y del gobierno para habilitar su candidatura por la fuerza. Evo Morales ha dicho públicamente y con tono amenazante, además, que será candidato por las buenas o por las malas. En otras palabras, quiere obligar a la población y a las autoridades competentes a que se vulnere la Constitución y las sentencias vigentes que le impiden otra reelección. Ha declarado al respecto. Con este objetivo, el exmandatario ha ordenado un bloqueo de carreteras para cortar las comunicaciones entre regiones e impedir el paso de alimentos, el libre tránsito de las personas y evitar la normalización de la provisión de combustibles. Perjudicando la economía de toda la población. Bien, aquí ya, gracias Juliana. Aquí, por ejemplo, tenemos un subtítulo, que es como nos mencionaba el documento, que el título puede también apoyarse de diferentes subtítulos para organizar la información dentro de una noticia. Si ustedes se dieron cuenta mientras leía Juliana, hay varios detalles que se van desarrollando a partir del lead, ¿sí? Por ejemplo, el tema de la Constitución o los detalles sobre las declaraciones también de Evo Morales, ¿sí? Bien, ya no vamos a leer esta última partecita porque siento que no vamos a alcanzar a revisar lo siguiente. Ahora, hay algunos elementos en el caso de la prensa escrita que quiero que tomen en cuenta, ¿sí? Por un lado, la prensa escrita, por su parte, tiene una característica que es el cabezote. Esta partecita que no varía en las diferentes publicaciones de un mismo periódico se llama cabezote. Aquí se encuentra, ¿no es cierto?, el encabezado, como podríamos llamarle, del periódico con el logo y los datos informativos, ¿sí? Por ejemplo, aquí se encuentra la fecha, normalmente suele incluso colocarse el número de edición, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí tenemos incluso colocado el país, ¿ya? A donde pertenece el periódico. Lo siguiente es que mientras revisamos las noticias pueden existir en cuanto al formato, por ejemplo, imágenes, ¿sí? O fotografías en el caso del periodismo. También pueden haber infografías o gráficos estadísticos, ¿sí? Que ayudan a comprender datos adicionales sobre las noticias, así como estos apartados que se denominan datos o cifras o destacados en algunos casos, ¿sí? Que la característica en cuanto a su forma, digamos, puede tener una mayor relevancia, una mayor incidencia visual para su consumo, porque está destacado a partir de un recuadro, ¿no es cierto?, negro, que hace que también esa información sea más visible que tal vez la información del cuerpo del texto. Así tenemos aquí otro dato, por ejemplo, las fotografías. Las fotografías, ustedes pueden ver en el documento de Roque Rivas, siempre están colocadas como un pie de foto, ¿sí? Que en algunos casos, por ejemplo, pueden colocarse temáticas como este personaje y asimismo una descripción breve de lo que sucede en la fotografía o a su vez también puede estar colocada la fuente, es decir, de dónde fue sacada la fotografía. ¿Sí? Como en este caso, foto referencial, por ejemplo, ¿no? Nos dice que es una foto real o tomada por el medio. Bien, ¿qué otras características puedo comentarles? Déjenme ver. Ya, básicamente eso. Ahora sí, avancemos entonces.
Ya. Y el cierre, ¿sí? Normalmente puede partirse del último párrafo, así como pueden ser de los 2 o 3 últimos párrafos, en donde se colocan específicamente datos complementarios y los elementos menos cruciales que ya brindan, digamos, una cortina, es decir, un cierre para que ya finalice la noticia, ¿sí? Aunque no sean esenciales estos datos para comprender el núcleo de la noticia, siempre enriquecen también el contexto. Muchas veces la información adicional, como estos datos que tal vez no tienen una conexión misma con el hecho noticioso, pueden brindar a formar la criticidad del lector. Es decir, ayer, por ejemplo, con el otro paralelo, analizábamos una noticia del 2015 sobre el fallo de los helicópteros Drop que fueron comprados durante el gobierno de Rafael Correa, ¿sí? Y allí los datos eran, por ejemplo, han pasado 5 años desde que sucedió un evento catastrófico con el primer helicóptero Drup y luego el segundo evento catastrófico, por ejemplo. Eso permite a que la audiencia pueda analizar y comprender más allá también la noticia, ¿sí? Más allá de la información que se presenta allí y pueda generar su formación de una opinión propia. Bien. Entonces, bueno, cerrando un poco con este tema de la estructura de la noticia, también podemos revisar a la noticia desde sus diferentes presentaciones en los medios de comunicación. En esta clase vamos a revisar los medios de comunicación tradicionales, ¿sí? El tratamiento informativo según el medio de comunicación y vamos a iniciar con la prensa escrita, a pesar de que acabamos de ver varias características. En este caso, las noticias tienen mayor profundidad debido a que tienen toda una plana para poder desarrollar la noticia, ¿sí? Pero también porque los lectores principalmente son quienes se toman el tiempo necesario para leerlas con detalle y poder hacer sus análisis. ¿Sí? Ya vamos a ver la diferencia con la radio, por ejemplo. Bien, entonces aquí el texto suele estar, como les mencionaba, acompañado de diferentes elementos, sean fotografías, infografías, recuadros, cifras, citas, etcétera. ¿Sí? Bien, ¿cuáles son las características principales de la prensa escrita? Ayúdanos, por favor. Brisa Campoverde. Déjenme apuntar los nombres solamente. A ver, tengo manitos levantadas. Le voy a dar a paso a Paula. Kevin, discúlpame, pero no ha participado esta clase, Paula. ¿Cómo estás? Ahorita te veo. Buenas noches, Lizeth. ¿Has estado aquí en la clase, Lizeth? Dale. Características principales. Proporciona análisis detallados y descripciones extensas. Uso de gráficos, fotografías y cuadros informativos para enriquecer la experiencia del lector. Ofrece mayor profundidad en el tratamiento de los hechos. Bien, continuemos, por favor. Ventajas. Tiempo para análisis riguroso. Permanencia del contenido, lo que permite consultas posteriores. Desafíos. Competir con la inmediatez de otros medios y mantener el interés del lector en un entorno digitalizado. Muchas gracias. A ver, vamos revisando, digamos, las características que aún no hemos revisado. Lo uno, sí es que se ayuda de otros soportes gráficos o más visuales también, que puede funcionar muy bien en el caso de la prensa escrita. Los recuadros, las fotografías, las infografías, los destacados, etcétera, ¿sí?
Y es por eso que también ofrece profundidad en el tratamiento de los hechos, porque brinda la información necesaria para que el lector pueda también generar su opinión. ¿Sí? Y a la vez que como es un medio impreso, uno puede regresar a leer las veces que quiera. No es así en el caso de la radio y la televisión, que pasa una noticia en la radio y no podíamos regresar, ¿no es cierto? Como ahora sí en las diferentes plataformas digitales. Pasaba en la televisión. Asimismo, la información, digamos, es dinámica también, ¿no es cierto? Porque tenemos imágenes, tenemos cifras, tenemos texto, pero a veces esa información tan grande en poco tiempo hace que no podamos volver a profundizar, ¿no es cierto? Con una noticia. En el caso de la prensa escrita, sí, pero también el desafío es que en la actualidad compite con estos otros medios de comunicación más digitales, ¿sí? Incluso ya revisamos, no revisamos con ustedes, pero en las últimas investigaciones sobre la digitalidad en nuestro país, sobre los avances, ¿no es cierto?, digitales en nuestro país, el principal formato consumido por los ecuatorianos son los videos cortos, ¿sí? Como los de TikTok, por ejemplo, o los Reels en Facebook y en Instagram. ¿Sí? Y es decir que el mayor número de publicaciones consumidas están enfocándose en el público que prefiere consumir formatos cortos y breves, ¿sí? Y ya no con esta profundidad que sí nos ofrecía la prensa escrita. Continuemos entonces. Vamos a revisar cómo se desarrolla la noticia en radio, ¿sí? Vamos, por favor, ayúdanos, Paola Zarango. La noticia en la radio. La radio, al ser un medio de comunicación auditivo, debe adaptarse a las particularidades de la comunicación verbal. La radio no tiene la ventaja de la inmediatez y la capacidad, la radio tiene la ventaja de la inmediatez y la capacidad de captar la atención del oyente rápidamente, pero a la vez enfrenta el desafío de transmitir información sin elementos visuales. Ya, muchas gracias, Paola. Esto también nos sirve para comprender, ¿no es cierto?, cuáles son las tecnologías que nos permiten incidir en las diferentes audiencias. Algunas audiencias prefieren este tipo de formatos, como veíamos cuando revisábamos específicamente lo tecnológico o lo técnico de los medios de comunicación. Tal vez dentro de la prensa escrita el público sea un público más mayorcito, ya más viejito, por la costumbre también de consumir en este tipo de medios. En el caso de la radio, ¿no es cierto? Puede ser que también, a pesar de que hay adaptaciones de la radio como se conocía anteriormente en las frecuencias de FM y en las AM, ¿no es cierto? Y en estos aparatitos, incluso que les he colocado por acá. Pero también tiene la característica que tiene la voz del locutor, ¿sí? Ya hay una persona que por lo menos se reconoce por su tono de voz, ¿sí? Y es por eso que vamos a ver entonces también las ventajas y los desafíos. ¿Cuáles son las características principales de la noticia en radio? Van a ayudarme con la lectura, porfa. Vamos, Jimena Cargo. Ya. Características principales. Uso de lenguaje directo, claro y conciso. Énfasis e inmediatez. La radio es el medio tradicional más rápido para difundir noticias. Apoyan elementos sonoros como música, efectos y entonación del locutor. ¿Sigo? Sí, por favor. Ya. Ventajas. Accesibilidad en tiempo real. Genera cercanía con la audiencia mediante la voz humana. Desafío, limitación de tiempo y espacio para profundizar en los temas. Depende de la habilidad del locutor para mantener el interés del oyente. Bien, a ver, tres cosas puntuales sobre la noticia y sobre también los formatos, ¿no es cierto? En este caso de la radio. Las noticias, en el caso tanto de la radio como de la televisión, son muy breves por esta dinámica que tienen de tiempo. No sé si ustedes han escuchado, pero el tiempo en el caso de los medios tradicionales es costoso, ¿sí?
hacer pautaje o publicitar en redes sociales es costoso también y normalmente los medios de comunicación cobran por minuto, a veces por segundo, ¿sí? Por tiempo en radio. Es por eso que las noticias en radio también se van generando a partir de la voz del locutor, de la entonación del locutor también, ¿sí? Si ustedes escucharan, por ejemplo, a un locutor que habla bajito, que habla despacito, que tal vez no te cuenta la noticia con el ánimo que se requiere, ¿no es cierto? Pasaríamos de emisora, ¿sí? Pasaríamos de emisora. Y es que esa es la característica de la noticia, ojo, en la radio. A pesar de que en el documento también se mencionaba que la radio puede utilizar otro tipo de herramientas sonoras, como la música de fondo, los efectos. Estas normalmente no se utilizan en el caso de las noticias. La música de fondo puede ser porque los medios de comunicación utilizan como esta música de fondo en tono informativo, pero en general en todas las noticias. ¿Por qué no utilizan músicas específicas por noticias? Porque también la música puede generar una intencionalidad en la audiencia. ¿Sí? Si tal vez, por ejemplo, ahorita hablando de esta noticia de Evo Morales, ¿no es cierto? Yo pongo una música de fondo que criminaliza, ¿no es cierto? Entonces estoy comunicando una intención, ¿sí? Pero normalmente no suelen utilizarse músicas de fondo o efectos sonoros que tengan intencionalidad, o más bien intencionalidad con algún objetivo ideológico de postura, ¿sí? Puede ser una música de fondo o efectos que tengan una intencionalidad meramente noticiosa, ¿sí? Bien, vamos entonces con la última partecita. ¿Cómo se desarrolla la noticia en televisión? Aquí también dos características puntuales. Lo primero es que utiliza otros tipos de formatos, por lo que se trabaja ya con elementos visuales a la vez que sonoros. Y es por eso que se le conoce a la televisión como que brinda, ¿no es cierto?, una multisensorialidad, es decir, a la vez que utilizamos nuestros oídos, utilizamos también nuestros ojos, ¿sí?, para ver y para escuchar. Y también tiene la característica de que utiliza el formato audiovisual, es decir, una combinación de lo que tienen los medios de comunicación anteriores. Lo sonoro, la imagen estática, el texto, la imagen móvil en este caso, ¿sí? Todos los formatos confluidos en el formato de televisión o en el medio de comunicación de televisión. Vamos. Anderson Sánchez, ayúdanos con la lectura, por favor. Presente, profesora. Dale, ayúdanos con la lectura, por favor. Características principales. Continúa. Anderson. Se le fue la señal, creo. Creo. A ver, vamos segundo. Vamos contigo, por favor. ¿Me escucha? Características principales. Combina elementos visuales, imágenes, gráficos y sonoros, voz de off y entrevistas. Ofrece una narrativa audiovisual que puede generar mayor impacto emocional. Permite reconstrucciones o dramatizaciones de hechos relevantes. Ventajas. Alta capacidad de impactos y conexiones emocionales con la audiencia. Atractivo visual que capta la atención rápidamente. Desafíos. Costos elevados de producción. Requiere equilibrar entretenimiento con rigor informativo. Ya, a ver, vamos entonces. ¿Cuáles son las características principales? Lo visual, lo sonoro. Por otro lado, que también puede generar mayor emotividad, ¿sí? No es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de la radio, el locutor te esté contando, no sé, un accidente en la Simón Bolívar
que dejó 3 fallecidos, ¿ya? Que la reportería en territorio, ¿no es cierto? Con las imágenes, por ejemplo, de la madre de uno de los fallecidos llorando, por ejemplo, ¿ya? La conexión al momento de comunicar una noticia a través de la imagen hace que exista esta conexión emocional con la audiencia, ¿sí? En el caso de los formatos televisivos. Y asimismo, pero digamos, el desafío más importante es que se divida, ¿sí? El entretenimiento con el rigor al momento de ejercer el periodismo. Pero esto digamos, sería lo inicial para debatir o para poder dividir, ¿no es cierto? O generar esta división entre entretenimiento y rigor informativo. También pasa cuando se realizan la utilización de las diferentes plataformas digitales, como revisábamos la clase anterior. La narrativa transmedia traspasa también a veces esa línea delgada que hay en el entretenimiento y el querer tal vez producir un contenido de mayor calidad que lo informativo. Por eso muchas veces lo informativo no tiene tanta calidad en cuanto a diseño, a producción audiovisual, a lo sonoro, pero sí tiene una calidad en cuanto al contenido mismo, a la información misma de la noticia, ¿sí? Y eso es lo que se debe sopesar en este soporte como la televisión hacia adelante, hacia los siguientes soportes, sobre todo en la utilización de los smartphones. Bien, con eso terminamos la clase de hoy, chicos y chicas. ¿Alguna pregunta sobre esta clase? Todo súper claro, segurísimos. Bien. Entonces, terminemos por el día de hoy, chicos y chicas. Espero que les vaya muy, muy bien en la evaluación sumativa 1. Prepárense, midan los tiempos también. Revisen que los contenidos o que sus propuestas comunicacionales sean muy buenas. Están en primer semestre, pero investiguen, háganlo, hagan el intento por desarrollar el mejor trabajo posible. Kevin, tienes tu manito levantada. Lo mío es fuera de lo que es de la clase, es que estuve revisando la plataforma y a mí en el trabajo colaborativo, en lo que es la autoevaluación, me sale que tengo 0, pero yo subí mi documento y todo y lo revisé y si se descarga el PDF y todo, pero me sale que tengo 0. Ya, déjame apuntar esto porque Profe, a mí necesitaríamos también me pasó lo revisar. mismo. Pero están seguros que subieron el documento en los tiempos establecidos. Y es que somos del mismo grupo. Y igual me sale eso, y incluso subimos como un día antes, creo, no recuerdo. El Somos día del mismo. lunes. Ya, súper. Entonces, por favor, ¿saben qué? Mejor envíenmelo por correo. Describan las novedades y envíen una captura de cómo les sale para yo pedirle a Alfredito que nos ayude revisando eso. Bien, ¿alguna otra novedad? No, listo, los dejo ir, los dejo ir. Cuídense mucho, que les vaya muy bien en la sumativa Gracias, 1. Ya nos profe. vemos la próxima semana. Chao, chao. Acuérdate, Gracias, estos profe. Gracias, libros profe. que Que la cogimos pase y bien. Tal vez Joana y yo Ana, nos podemos quedar un ratito con usted. A ver, a ver, a ver. Cuéntenme. Pero no, pero que salgan todos. Dicen una pregunta antes, lo mismo de la nota. Yo también tengo 0, ahorita acabo de revisar. O sea, de mi Envíenlo grupo, o por sea, sí le... correo, por favor. Ya. Ujú. A mí, en A ver. cambio, no me sale la nota, Liz. Profe, a mí igual me sale, me refleja como 0.